Saludos y bienvenidos a Metafísica, desde sus orígenes hasta su relevancia actual. Nos alegra tenerlos aquí en Sincronicidad y Conciencia Cósmica, un espacio donde juntos exploramos las profundidades de la filosofía y el conocimiento. Su presencia y apoyo son fundamentales para nosotros, y les invitamos a seguir compartiendo, dando like y suscribiéndose para que nuestra comunidad siga creciendo y expandiendo sus horizontes. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la metafísica, explorando sus orígenes, evolución y relevancia continua en la filosofía contemporánea. La metafísica es una de las ramas más antiguas y fundamentales de la filosofía. Desde la antigua Grecia, ha sido objeto de estudio y debate, con su nombre significando más allá de lo físico. Esta disciplina busca abordar cuestiones que trascienden el mundo material y tangible. Algunos de los problemas esenciales que la metafísica aborda incluyen la naturaleza de la realidad, la existencia de Dios, la naturaleza del ser, el tiempo y la causalidad, entre otros. Para entender mejor esta disciplina, comenzaremos explorando sus inicios en el contexto intelectual de la antigua Grecia. Filósofos como Aristóteles y Platón fueron pioneros en reflexionar sobre temas que iban más allá de lo perceptible por los sentidos. Aristóteles, conocido como el creador de la filosofía primera o ciencia primera, que más tarde se conocería como metafísica, estableció las bases para el estudio de las causas y principios más fundamentales de la realidad. Su teoría del motor inmóvil, una entidad que es la causa primera de todo movimiento sin ser movida por nada más, es un pilar en la comprensión del ser y la causalidad. Por otro lado, Platón introdujo la teoría de las formas, una de las contribuciones más influyentes a la metafísica. Según Platón, el mundo sensible que percibimos con nuestros sentidos es solo una sombra del mundo real, compuesto de formas ideales e inmutables. Estas formas representan la verdadera realidad, en contraste con el mundo cambiante y perecedero en el que vivimos. A lo largo de esta serie, profundizaremos en estos y otros temas, conectándolos con las corrientes filosóficas y debates que han surgido a lo largo de la historia. Examinaremos cómo la metafísica ha evolucionado desde los tiempos clásicos hasta la actualidad, y cómo sigue siendo relevante en los debates filosóficos contemporáneos. Espero que esta exploración de la metafísica despierte su curiosidad y les proporcione una comprensión más profunda de esta compleja pero fundamental rama de la filosofía. Manténganse sintonizados, ya que nos embarcamos en un viaje intelectual que nos llevará desde los antiguos pensadores griegos hasta los debates más actuales. Gracias por acompañarnos en esta aventura filosófica. Comencemos. En la antigua Grecia, la cuna del pensamiento filosófico occidental, surge la metafísica como una disciplina que busca entender las preguntas más fundamentales del ser y la realidad. Entre los grandes exponentes de esta corriente se encuentran figuras insignes como Aristóteles y Platón, cuyas obras y teorías sentaron las bases para el desarrollo de la metafísica. Comencemos con Aristóteles, quien es ampliamente reconocido por su influencia en casi todos los ámbitos de la filosofía. Para Aristóteles, la metafísica, que él denomina filosofía primera o ciencia primera, se dedicaba a investigar las causas y principios más profundos de la realidad. Una de sus contribuciones más destacadas es la teoría del motor inmóvil. Este concepto postula la existencia de un ser o entidad que, sin ser movido por nada más, es la causa primera de todo movimiento en el universo. Esta idea no solo aborda el origen del movimiento, sino que también implica una dualidad entre el mundo físico, que está sujeto a cambio y transformación, y los principios inmutables que rigen dicho mundo. Este motor inmóvil, por tanto, es eterno, inmaterial y perfectamente actual, una fuente de todo movimiento sin ser el mismo movido. Por otro lado, Platón, el maestro de Aristóteles, ofrece una perspectiva metafísica diferente pero igualmente influyente. Con su teoría de las formas, Platón argumenta que el mundo sensible que percibimos con nuestros sentidos es solo una sombra o reflejo de una realidad más verdadera y perfecta. Según Platón, existen formas ideales e inmutables que representan la esencia de todas las cosas. Estas formas no cambian ni se deterioran, y en ellas reside la verdadera realidad, a diferencia del mundo sensible, donde todo es temporal y perecedero. La famosa analogía de la caverna expone de manera didáctica esta teoría,
Los seres humanos, dice Platón, son como prisioneros en una caverna que solo pueden ver las sombras de los objetos que se proyectan desde el exterior. Estas sombras representan el conocimiento imperfecto y limitado de la realidad que obtenemos a través de los sentidos. Sin embargo, a través del razonamiento y la filosofía, es posible salir de la caverna y contemplar el mundo de las formas, es decir, alcanzar un conocimiento verdadero y absoluto. Esta dualidad entre lo sensible y lo inteligible planteada por Platón ha sido crucial para la metafísica y ha inspirado innumerables debates y desarrollos filosóficos posteriores. Tanto la teoría del motor inmóvil de Aristóteles como la teoría de las formas de Platón han dejado una impronta indeleble en el pensamiento occidental, estableciendo marcos de referencia para explorar la naturaleza del ser, la causalidad y la realidad. La contribución de estos filósofos no se queda en meras teorías abstractas. Sus ideas han conformado la base sobre la cual se erigen muchas otras corrientes filosóficas y científicas. Los principios aristotélicos de causa y efecto, de sustancia y accidente, así como la existencia de un orden y propósito en la naturaleza, han permeado no solo la filosofía, sino también la física, la biología y otras ciencias. Asimismo, la distinción platónica entre lo sensible y lo inteligible ha influido en campos como la ética, la epistemología y la teoría política. Por tanto, los orígenes de la metafísica en la filosofía griega revelan una inquietud intelectual por ir más allá de lo aparente y tangible, y buscar respuestas a las preguntas más profundas sobre la existencia y la realidad. Aristóteles y Platón, con sus teorías y enfoques, han dejado un legado que sigue siendo relevante y estudia ampliamente en la filosofía contemporánea. Sus conceptos de motor inmóvil y formas continúan siendo fundamentales para el entendimiento de la metafísica y su evolución a lo largo del tiempo. La contribución de Aristóteles a la metafísica es inmensa y verdaderamente fundamental. Al sumergirnos en sus obras, particularmente en aquellas clasificadas bajo la filosofía primera o metafísica, nos encontramos con un intento metódico de comprender los principios y causas fundamentales de la realidad. El enfoque de Aristóteles fue revolucionario al distinguir entre los distintos dominios del conocimiento y categorizarlos, creando así un sistema estructurado dentro del cual la investigación metafísica podía florecer. Una de sus contribuciones más cruciales es el concepto de sustancia, ousia, que él postuló como la esencia subyacente que hace que una entidad sea lo que fundamentalmente es. Para Aristóteles, todo en el mundo físico podía explicarse comprendiendo su sustancia. También introdujo la idea del hilemorfismo, la doctrina según la cual todo objeto físico es un compuesto de materia, hile, y forma, morpe. Este aspecto dual nos ayuda a apreciar que, mientras la materia proporciona la potencialidad, la forma es la actualidad que define la naturaleza de una entidad. La exploración de la causalidad por parte de Aristóteles enriqueció aún más el pensamiento metafísico. Identificó 4 tipos de causas: la causa material, que explica de qué está hecho algo; la causa formal, que explica la forma o arquetipo de una cosa; la causa eficiente, que representa la fuente primaria del cambio o del reposo; y la causa final, que se refiere al propósito o función última de un objeto. Este marco comprensivo permitió a Aristóteles abordar diversas capas de explicación, yendo más allá del simple reconocimiento de fenómenos físicos hacia una comprensión más profunda de por qué las cosas son como son. Uno de los aspectos más celebrados y debatidos de la metafísica de Aristóteles es su teoría del motor inmóvil. Este concepto postula una causa inicial o primer motor que no es movido por nada más, y sin embargo, es la fuente última de todo movimiento en el universo. Este motor inmóvil es puramente actual, sin potencialidad, y encarna una especie de perfección divina. Existe necesariamente, y todos los seres contingentes derivan su existencia y movimiento de él, convirtiéndolo en un punto crucial en la estructura metafísica de Aristóteles. Además, la metafísica de Aristóteles sentó las bases para la teología natural. Su concepto del motor inmóvil influyó en desarrollos filosóficos y teológicos posteriores, particularmente en la tradición escolástica, donde filósofos medievales como Tomás de Aquino ampliaron las ideas de Aristóteles para desarrollar argumentos a favor de la existencia de Dios.
En esencia, las investigaciones metafísicas de Aristóteles formaron un marco sólido que abordó la naturaleza fundamental de la realidad de manera sistemática. Su distinción entre sustancia, causalidad, y la diferenciación entre potencialidad y actualidad proporcionaron una lente a través de la cual las generaciones posteriores pudieron explorar y debatir ideas metafísicas. Su combinación de investigación empírica y razonamiento abstracto consolidó su posición como una de las figuras pioneras en la historia del pensamiento metafísico, haciendo que sus contribuciones sean tanto atemporales como continuamente relevantes. En este segmento, examinaremos más de cerca una de las contribuciones más profundas y duraderas al pensamiento metafísico, la teoría de las formas de Platón. Esta teoría propone que el mundo que percibimos con nuestros sentidos no es la realidad última. En cambio, es un reflejo, una sombra, de un reino superior de formas ideales e inmutables. Platón sostiene que todo en el mundo físico es una copia imperfecta de su forma ideal. Por ejemplo, consideremos un triángulo simple dibujado en un papel. No importa cuán precisa sea tu dibujo, siempre será una versión imperfecta del concepto perfecto y abstracto de un triángulo que solo existe en el mundo de las formas. Este mundo de las formas es eterno e inmutable, a diferencia de nuestro mundo sensorial, que está en constante cambio. Platón introdujo este concepto para abordar un problema fundamental, la naturaleza del cambio y la permanencia. Heráclito, un filósofo presocrático, argumentó que todo está en constante cambio, resumido en su famosa frase, no puedes entrar al mismo río dos veces. Esta visión contrasta fuertemente con la de Parménides, quien postuló que el cambio es una ilusión y que la realidad es única e inmutable. Platón ofreció una síntesis de estas visiones al proponer que el cambio y la permanencia coexisten a través de la distinción entre el mundo de las formas y el mundo de las apariencias. En la alegoría de la caverna, encontrada en el República de Platón, se ilustra vívidamente esta dualidad. Imagina a unos prisioneros que han estado encadenados dentro de una cueva oscura toda su vida, mirando hacia una pared en blanco. Detrás de ellos, arde un fuego, y entre el fuego y los prisioneros hay un parapeto por el que los titiriteros pueden caminar. Los titiriteros, que están detrás de los prisioneros, proyectan sombras en la pared de la cueva utilizando objetos que manipulan. Los prisioneros, que solo pueden ver estas sombras, las toman como la única realidad. Las sombras en la pared representan el mundo de la experiencia sensorial, mientras que los objetos que causan las sombras simbolizan el reino de las formas. La teoría de Platón se extiende más allá de los objetos físicos para incluir conceptos abstractos como la justicia, la belleza y la igualdad. Para Platón, estos no son meras opiniones subjetivas, sino formas reales y objetivas que existen independientemente de nuestro reconocimiento o interpretación. Esto conduce a la idea de que el verdadero conocimiento solo puede alcanzarse a través de la percepción intelectual de estas formas, en lugar de a través de la experiencia sensorial. La teoría de las formas ha tenido un impacto duradero en el pensamiento metafísico. A lo largo de la historia, los filósofos han lidiado con sus implicaciones. Por ejemplo, Agustín, el influyente pensador cristiano temprano, integró ideas platónicas en la teología cristiana, postulando que las formas existían en la mente de Dios. Durante el Renacimiento, las ideas platónicas experimentaron un renacimiento, influyendo en el arte, la ciencia y la filosofía. La filosofía moderna también sigue comprometida con la teoría de Platón. En la filosofía analítica, cuestiones como la naturaleza de los universales reflejan el interés continuo en las ideas de Platón. Además, en el ámbito de los debates metafísicos, la noción de entidades abstractas debe mucho a las formas de Platón. Mientras que algunos pensadores contemporáneos critican la teoría de Platón por postular lo que consideran entidades excesivamente místicas o no observables, otros la ven como un marco necesario para comprender la distinción entre apariencia y realidad. La dualidad que Platón describió sigue siendo una cuestión central. ¿Cómo diferenciamos entre lo que parece ser y lo que realmente es? La teoría de Platón también ha influido en campos más allá de la filosofía tradicional. En la literatura, por ejemplo, las formas ideales pueden verse como una base para el idealismo platónico que permea muchas narrativas.
En la ciencia cognitiva, la exploración de cómo percibimos y conceptualizamos el mundo puede rastrear sus raíces en las investigaciones filosóficas iniciadas por Platón. En resumen, aunque la teoría de las formas de Platón plantea cuestiones complejas y a menudo polémicas, su influencia es innegable. Ha moldeado siglos de debate metafísico y sigue desafiando e inspirando el pensamiento contemporáneo. Desde la antigua Grecia, ahora rastrearemos la fascinante evolución del pensamiento metafísico a través de varias épocas, incluyendo la Edad Media, el Renacimiento y los debates filosóficos contemporáneos. Durante la Edad Media, la metafísica estaba profundamente entrelazada con las investigaciones teológicas. Filósofos escolásticos como Tomás de Aquino integraron meticulosamente la filosofía aristotélica con la doctrina cristiana, intentando reconciliar razón y fe. El concepto de ser o ese de Aquino se convirtió en una piedra angular, sugiriendo que la existencia misma es la cualidad más fundamental del ser. Este periodo se caracterizó por un profundo enfoque en la existencia de Dios, la naturaleza de los atributos divinos y la relación entre el Creador y la creación. Al pasar al Renacimiento, hubo un resurgimiento del interés en la metafísica platónica y aristotélica, pero con nuevo vigor y perspectivas. Filósofos como Marsilio Ficino revivieron el pensamiento platónico, enfatizando el papel del alma humana y la noción de una realidad divina más allá del mundo material. El Renacimiento también presenció un aumento en el enfoque en el humanismo, que acercó las cuestiones metafísicas a la experiencia humana y la existencia individual. Al adentrarnos en la época moderna temprana, encontramos pensadores revolucionarios como René Descartes, quien es considerado el padre de la filosofía moderna. La famosa afirmación de Descartes, cogito, ergo sum o pienso, luego existo, destaca la centralidad de la autoconciencia en la búsqueda de la comprensión metafísica. Su separación dualista entre mente y cuerpo sentó las bases para los debates posteriores sobre la naturaleza de la conciencia y el mundo material. La era de la Ilustración impulsó aún más el pensamiento metafísico con la filosofía crítica de Immanuel Kant. Kant desafió las afirmaciones metafísicas anteriores al introducir la idea de que nuestra comprensión de la realidad está mediada a través de nuestras percepciones y estructuras cognitivas. Según Kant, mientras podemos conocer los fenómenos, el mundo tal como se nos aparece, los noumena, o cosas en sí mismas, permanecen más allá de nuestro alcance directo. Este cambio influyó profundamente en la trayectoria de la investigación metafísica, enfatizando la epistemología y los límites del conocimiento humano. En el siglo XIX, la metafísica de Georg Wilhelm Friedrich Hegel ofreció un enfoque dinámico y dialéctico para entender la realidad. Hegel propuso que la realidad progresa a través de un proceso dialéctico de tesis, antítesis y síntesis. Su visión del absoluto, la realidad última comprendida a través del desarrollo de la historia y la conciencia humana, añadió una nueva dimensión al pensamiento metafísico. Las ideas de Hegel fueron influyentes, dando lugar a una variedad de movimientos, incluyendo el existencialismo y la fenomenología. En los siglos XX y XXI, la metafísica sigue evolucionando y enfrentando nuevos desafíos. Pensadores como Martin Heidegger reexaminaron conceptos fundamentales del ser y el tiempo, instándonos a enfrentar la pregunta de qué significa ser. Ludwig Wittgenstein y la tradición analítica, por otro lado, examinaron las estructuras lingüísticas y lógicas que configuran nuestras afirmaciones metafísicas, cuestionando a menudo la posibilidad misma de hacer afirmaciones metafísicas significativas. La metafísica contemporánea aborda cuestiones que trascienden las fronteras clásicas, integrando conocimientos de la ciencia y la tecnología. La mecánica cuántica y la cosmología, por ejemplo, plantean preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, la causalidad y la estructura del universo. La filosofía de la mente, particularmente los debates sobre la conciencia y la inteligencia artificial, ejemplifica cómo las preguntas metafísicas siguen siendo profundamente relevantes. A lo largo de la historia, el pensamiento metafísico se ha adaptado y respondido continuamente a las corrientes intelectuales y preocupaciones existenciales de cada época. Desde las abstracciones rigurosas de la antigua Grecia hasta las investigaciones matizadas de la modernidad, la metafísica mantiene su papel vital en la exploración de las preguntas profundas sobre la existencia, la realidad y más allá. Con esa rica perspectiva histórica,
podemos apreciar cómo las investigaciones metafísicas, a pesar de su naturaleza abstracta, moldean profundamente nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar en él. La metafísica no se limita a los polvorientos tomos de la filosofía antigua, sino que continúa viva en los debates vibrantes y dinámicos de los pensadores de hoy. La metafísica, aunque arraigada en la filosofía antigua, no es simplemente un vestigio de tiempos pasados. Hoy en día, sigue jugando un papel crucial en la filosofía contemporánea, abordando cuestiones fundamentales que siguen sin resolverse y ampliándose hacia áreas emergentes de la investigación. Uno de los aspectos más destacados de la relevancia de la metafísica actual es cómo sigue enfrentando las preguntas clásicas sobre la realidad y la existencia. Los filósofos contemporáneos continúan explorando la naturaleza del ser y de la existencia a través de diversas escuelas de pensamiento. Por ejemplo, la ontología, una subdisciplina de la metafísica, sigue siendo esencial para entender cómo categorizamos y comprendemos las diferentes formas de existencia. Filósofos como Willard Van Orman Quine han desafiado las concepciones tradicionales con su rechazo del dualismo y su defensa del monismo. Además, las discusiones sobre el tiempo y la causalidad siguen siendo fuerzas impulsoras en la investigación metafísica actual. La teoría del tiempo, incluyendo conceptos como el de tiempo B y tiempo A, ha evolucionado con el progreso de la física teórica. Filósofos contemporáneos colaboran estrechamente con físicos para entender la naturaleza del tiempo, la causalidad y el universo. El debate sobre si el tiempo es lineal o cuántico no solo es filosófico sino también científico, abriendo nuevas posibilidades de pensamiento y análisis. En cuanto a la existencia de Dios y otras entidades trascendentales, la metafísica sigue siendo un campo de batalla intelectual activo. Las argumentaciones a favor y en contra de la existencia de entidades divinas, como el argumento ontológico de Anselmo o la teología natural de Thomas Aquinas, han sido refinadas y retadas por filósofos contemporáneos con la ayuda de la lógica moderna y la epistemología. Las discusiones en torno al teísmo, el deísmo y el ateísmo mantienen vivas las tradiciones metafísicas mientras abordan cuestiones de fe, razón y evidencia. Otro ámbito donde la metafísica moderna encuentra aplicaciones es en la filosofía de la mente. La relación entre la mente y el cuerpo, la naturaleza de la conciencia y la identidad personal son temas profundamente metafísicos que resuenan en debates actuales sobre la inteligencia artificial y la neurociencia. Cuestiones como la posibilidad de replicar la conciencia humana en máquinas o la interpretación de estados mentales a través de procesos físicos son solo ejemplos que demuestran cómo la metafísica se mezcla con la ciencia y la tecnología. Incluso en el campo social y ético, la metafísica aporta preguntas y perspectivas fundamentales. Los debates sobre el libre albedrío y el determinismo impactan significativamente en la filosofía moral y política. La noción de que nuestras acciones son el resultado de decisiones libres en contraposición a ser predeterminadas por causas anteriores lleva a profundas implicaciones sobre responsabilidad, justicia y ética. La metafísica también ha encontrado un hogar en las disciplinas emergentes como la física cuántica y la teoría de la información. Las interpretaciones metafísicas de los fenómenos cuánticos, como el entrelazamiento y la superposición, presentan nuevos desafíos para nuestras nociones tradicionales de realidad y existencia. Asimismo, la teoría de la información y las discusiones sobre la naturaleza de la información proporcionan un nuevo marco metafísico para entender la comunicación y el conocimiento en la era digital. En resumen, la metafísica continúa siendo una disciplina vibrante y esencial en la filosofía actual. A través de su capacidad de plantear preguntas profundas y conectar con diversas áreas del conocimiento, mantiene su relevancia y ofrece perspectivas cruciales que nos ayudan a entender y explorar nuestra realidad en constante cambio. La próxima vez que reflexionemos sobre la naturaleza del ser, el tiempo, o la causalidad, estaremos participando en una larga tradición de pensamiento metafísico que sigue evolucionando y expandiéndose en el mundo contemporáneo. En conclusión, hemos explorado la rica historia y la continua relevancia de la metafísica. Hemos recorrido los paisajes filosóficos de la antigua Grecia, profundizado en las contribuciones de Aristóteles y Platón, y rastreado la evolución del pensamiento metafísico a través de los siglos.
Hemos visto cómo las ideas fundamentales establecidas por estos primeros pensadores han seguido abriendo camino para investigaciones filosóficas posteriores y han moldeado el discurso sobre la realidad, la existencia y la causalidad. Hemos examinado cómo la teoría de las formas de Platón arrojó luz sobre los reinos contrastantes de lo sensible y lo inteligible, y cómo el concepto del motor inmóvil de Aristóteles provocó discusiones duraderas sobre la naturaleza del movimiento y la existencia. Estas ideas no solo han influido en la filosofía antigua y medieval, sino que también han dejado una marca indeleble en el pensamiento metafísico moderno. Al transitar por la Edad Media y el Renacimiento, vimos cómo la exploración metafísica persistió, ajustándose y expandiéndose en respuesta a nuevos contextos intelectuales. Nos asomamos a cómo las preguntas metafísicas se adaptaron y fueron moldeadas por el florecimiento del pensamiento científico, lo que llevó a cambios en la forma en que los filósofos abordaron estas preguntas duraderas. Filósofos como Santo Tomás de Aquino, al incorporar los principios aristotélicos en un marco teológico, ejemplificaron aún más la interacción dinámica entre la metafísica y los movimientos culturales e intelectuales más amplios. En los debates contemporáneos, discutimos cómo las investigaciones metafísicas han seguido siendo relevantes, alimentando discusiones sobre identidad, espacio, tiempo y causalidad. Los filósofos modernos continúan lidiando con las preguntas clásicas planteadas por la metafísica, mientras exploran nuevas áreas como la filosofía de la mente, la conciencia y los fundamentos de la mecánica cuántica. Esta relevancia continua subraya una verdad fundamental sobre la metafísica: sus preguntas son duraderas y su búsqueda es atemporal. Gracias por acompañarme en este viaje intelectual a través del mundo multifacético de la metafísica. Espero que esta exploración les haya proporcionado una visión sobre cómo ha evolucionado el pensamiento metafísico y por qué sigue siendo una parte vital de la indagación filosófica en la actualidad. Estén atentos a más episodios de Metafísica, desde sus orígenes hasta su relevancia actual, mientras continuamos desentrañando las profundidades del pensamiento filosófico y su impacto en nuestra comprensión del mundo. Hasta la próxima.